Bendiga el día de hoy a nuestros hermanos en Facebook, en YouTube. Les habla su pastor Juan Antonio Celis con un domingo más predicando la bendita palabra de Dios. Juan 3:16, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está en la pantalla. Si me pueden apagar estas luces, se los voy a agradecer. Las de enfrente nada más. Aquí está en la pantalla para nuestros invitados, ¿verdad? La palabra bendita de Dios. Y Juan 3:16, lo repito, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo. En grado superlativo, en grado sublime. Nosotros podemos amar de una manera, podemos amar de forma diferente, ¿verdad? Mi Señor Dios dice que de tal manera, agrandando su amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, por ese amor tan grande que mi Señor Dios tiene, ¿verdad?, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es su Hijo unigénito? Yo creo que todos lo conocen, ¿no? Jesucristo. Dios mandó a su Hijo. ¿Mandó a su primogénito? Mandó a su unigénito. No tiene más hijos Dios, solo Él. En el sentido de salvación lo estoy diciendo. Mi Señor Dios se desprendió de su único Hijo, porque de tal manera mi Señor Dios ama al ser humano, ¿verdad?, que lo envía al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en ¿quién? En Jesús, en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? La fe depositada en Cristo Jesús solamente nos da salvación, porque está escrito en su palabra, ¿verdad? Mi Señor Dios, ¿por qué envió a su Hijo al mundo? ¿Por qué envió a su Hijo? Para que lo apalearan, para que lo azotaran, para que lo escupieran, para que lo crucificaran. ¿Qué necesidad hubo de hacer eso? Porque mi Señor Dios ama de tal manera al mundo. En el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, ¿me lo ponen por favor? Y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Mi Señor Dios en el Génesis, ¿verdad? Versículo 1, Dios creando los cielos y la tierra. Solamente los cielos y la tierra, y empezó a vestirla, empezó a adornarla con plantas, con fruto, con semillas, con el sol, con la luna, para que allí habitara su creación más hermosa, el ser humano. Su primer creación, Adán, como dice la palabra de Dios,
fue hecho a su imagen y semejanza. Y semejanza. Hubo un ángel muy bello que creó Dios. Un ángel hermoso llamado Luzbel. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos describe a Satanás. Era un ángel hermoso, bellísimo, con mucho poder. Casi era el brazo derecho de Dios. Él creó, mi Señor Dios creó a los ángeles y les dio su libre albedrío. Así como a nosotros los seres humanos nos da el libre albedrío de decidir si amamos a Jesús o no amamos a Jesús. Ese ángel que tenía libre albedrío se vio tan hermoso que le quiso dar un golpe de estado a Dios, ¿verdad? Se vio tan hermoso, tan poderoso, que dijo: yo quiero ser como Dios. Me sentaré en el templo de Dios, en el monte de Dios estaré sentado, dice la palabra del Señor. Su orgullo fue tan grande de Satanás que lo cegó, no entendió y le quiso dar un golpe de estado a Dios. Obviamente, ¿cuándo se ha visto que la creación venza al Creador? Nunca. Entonces mi Señor Dios lo destituye de su cargo, le firma su carta de renuncia y te sales del cielo. A partir de ese momento Satanás dijo: todo lo que ama a Dios lo voy a corromper, lo voy a, como dice Juan 10:10, Satanás vino a robar, matar y destruir. Ese mismo versículo dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, Satanás, engañando a la primera pareja, mi Señor Dios vistiendo toda esta tierra hermosa. Los que han viajado mucho, ¿verdad?, se dan cuenta de la hermosura del planeta que el Señor nos dio. Todo eso para nosotros, todo eso para admirar su belleza, para admirar su gloria. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿verdad?, la obra de sus manos. Nos podemos sorprender de que allá afuera hay galaxias y galaxias y galaxias, todas hechas por Dios. Pero ¿por qué hizo todo eso Dios? Para que nosotros como seres humanos admiráramos su poder y su gloria. Su creación máxima, Adán y Eva, eran eternos. Esta tierra al principio no sufría de terremotos, esta tierra al principio no sufría de erupciones volcánicas. Los primeros hombres eran vegetarianos. Al que le gusta mucho la carne, ahorita decir, pues me salvé, ¿verdad? Los animales, el león convivía con la cabra, la serpiente con un bebé recién nacido, convivía toda la creación, era una armonía hermosa. No habían fallas tectónicas, no había, todo era perfecto por parte de Dios. ¿Quién vino a echar todo a perder? Satanás, ¿verdad? Por una parte, pero Adán y Eva, al principio de la creación, desobedecieron, porque conocemos la historia de todo árbol que hay en el huerto. Pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no pueden comer. Y Satanás, con su astucia y siendo engañador, engañó a la mujer. Ahorita no nos vamos a meter en conflictos de género ni de sexo, ¿verdad? Engañó a la mujer. Y la mujer, como dice la palabra, le dio a su marido
Y como estaba perdidamente enamorado de su Eva, pues comió del fruto prohibido y hubo una destitución de parte de Dios. ¿Porque Dios es malo? No, nosotros por Adán y Eva desobedecen y hay una fractura, el hombre cae en ese momento, son sacados del huerto del Edén y esta tierra empieza a vivir una maldición. Porque dice Génesis, capítulo 2, capítulo 3, disculpen, 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hay una maldición en esta tierra. Está escrito aquí. Versículo 17. Nuevamente, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición. Por eso la tierra que era perfecta, que no tenía fallas geológicas, que no tenía esa situación de que los animales eran carnívoros, sino que eran herbívoros, empieza a sufrir esa maldición. Entonces, viene una promesa. Se separa Adán y Eva de Dios. Antes de la caída, convivían con Dios en el huerto del Edén. Desobedecen, hay una separación, una muerte espiritual. Y en Génesis 3:15 dice la palabra bendita de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién está hablando aquí mi Señor Dios? A la serpiente que engañó a Eva, porque el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Hay una versión más entendible, la versión traducción del lenguaje actual, que dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, la serpiente y la simiente de la serpiente. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Los descendientes del enemigo, de Satanás, los que hacen maldad. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí mi Señor Dios ya está profetizando la venida de su Hijo Jesucristo al mundo para salvar al mundo de sus pecados. ¿Sí? Repito la traducción del lenguaje actual, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes, los descendientes de la mujer, de donde viene el linaje, la semilla de Cristo Jesús. Y los tuyos, dice, habrá enemistad
entre el linaje de Cristo y el linaje de Satanás. Un hijo suyo de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Cristo Jesús en su crucifixión, ¿verdad? Le aplastó la cabeza a Satanás, le ganó al enemigo, le ganó al pecado. Y como dice la palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La única manera de vencer el pecado es por medio de la fe en Jesucristo. La única manera de ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? La maldad después de esto fue tremenda en la tierra. Como dice Génesis 6, comienza en Génesis, ¿verdad? La humanidad a crecer, a crecer, a crecer. Viene la caída del ser humano, viene la promesa de Jesucristo, ¿verdad? Pero la maldad del ser humano también iba aumentando. Dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí la palabra arrepintió viene del hebreo nakham, que significa lamento. O sea que Cristo Jesús, mi Señor Dios, perdón, se lamentó, dice, se lamentó de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Los prediluvianos, ¿verdad? Su pensamiento, como dice el versículo 5, era de continuo solamente el mal. ¿No estamos viviendo eso ya en la tierra? ¿No estamos viendo cosas ruines, cosas tremendas en este mundo? En aquel entonces, la maldad empezó a multiplicarse, empezó a agrandarse. Pero mi Señor Dios dijo, hasta aquí. Yo voy a eliminar al ser humano. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento o me lamento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, dice la palabra, Noé halló gracia delante de Jehová. El único justo, el único que agradó a Dios fue Noé. ¿Por qué? Porque Noé buscó a Dios, vivió para Dios, se entregó a Dios. Y la maldad fue mucho en la tierra. Pero mi Señor Dios es misericordioso. Mi Señor Dios le dio a la humanidad 120 años para que se arrepintieran. ¿Y se arrepintió el hombre prediluviano? ¿Cuántos entraron en el arca? 8 personas. 8 personas. Noé y su familia. Porque halló gracia delante de Dios. Se preparó el arca, entraron los animales del arca, ¿verdad? Ningún animalito se rebeló. Todos obedecieron y todos entraron. ¿A poco creen que Noé era tan buena maestreador de animales que arreó a todos? Órale, váyanse, métanse al arca. No. Mi Señor Dios, en el instinto animal, los mandó para el arca, ¿verdad? Y el rinoceronte dijo, no, yo no me quiero meter al arca, yo me voy a regresar a mi fango y voy a estar allá por ahí comiendo hierba. ¿Eso sucedió? No, todos los animales obedecieron. Y el ser humano no.
Noé predicó la palabra, predicó que venía diluvio durante 120 años y nadie le creyó. Nadie le creyó. Entonces, sobre ese linaje, sobre el linaje de Noé, iba a venir la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre llamado Abraham. En Génesis 12, por favor. Ya toda esa humanidad prediluviana fue destruida. Pero podrán decir, bueno, pero ¿por qué Dios es tan malo que a todo mundo arrasó? La generación prediluviana eran perversos. Era gente mala. El padre se metía con la hija, la madre con el hijo. Había pedofilia, incesto, zoofilia, hasta con los animales. Y eso no lo puede permitir Dios. Por eso el ser humano de aquel entonces pereció. Pero sobre ese hombre, sobre Noé, que halló gracia delante de Dios, viene la simiente. ¿Se acuerdan de la promesa de Génesis 3:15, verdad? Que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza la simiente de la serpiente. La simiente de Eva en la generación buena, ¿verdad? Pasando por Noé, llega a Abraham. Y en Abraham hay una promesa preciosa que dice así. Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham, en su simiente, Dios promete que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Eso no lo dice Gálatas 3. Vamos a Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Dice el Señor en su palabra, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Quiero detenerme aquí un poquito. A su simiente. ¿Qué significa la palabra simiente? En el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, la raíz griega de la palabra simiente significa spermas. Simiente, spermas. De ahí viene la palabra espermatozoide, que quiere decir semilla, procreación, linaje, descendencia. Entonces dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Quiere decir que a través de su linaje de Abraham, ¿verdad? Iban a venir las promesas. ¿Cuáles promesas? Una casa enorme en la Toscana. Un viaje por todo el mundo con los gastos todos pagados. ¿Esas son las promesas? No. Hay promesas más grandes que esas. Promesas de vida eterna. La salvación del alma del ser humano. Esas son las promesas. Dice la palabra bendita del Señor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, su linaje. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Cristo. A través de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado
Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, de lo que se compone el pueblo de Israel o el país de Israel. Y a través de esos 12 hijos de Jacob, de uno de ellos llamado Judá, viene la simiente de Abraham. Antes de Abraham, Noé. Antes de Noé, Adán y Eva. Mi Señor Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Cristo nada más. A través de Él hay salvación. No de María, no de Lucas, no de Pedro, no de Juan. A través de su Hijo bendito y amado Jesucristo. Otra palabra de promesa del Antiguo Testamento del advenimiento de Cristo Jesús está en el libro de Salmos, Salmos 72. Salmos 72. Versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Salmos 72, versículo 17. Desde el 16 vamos a leer. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Cristo Jesús nuestro Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente dice este versículo. Versículo 16, NTV. Que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del rey permanezca para siempre. ¿De cuál rey? Felipe II. La reina Isabel de Inglaterra. Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque en la Biblia dice la palabra del Señor que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el nombre del Rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille. ¿Cuándo va a dejar de brillar el sol? Sí, va a haber un momento en el cual va a dejar de brillar el sol, pero falta muchísimo tiempo para eso. Al final, ¿verdad? Al final de los 1000 años, cuando Cristo Jesús reinará aquí en la tierra, en Jerusalén, por 1000 años, Apocalipsis 20 lo dice. Después de ese periodo de 1000 años, esta tierra va a ser destruida. Pero falta mucho para eso. Y después vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde Cristo Jesús, ¿verdad?, será el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la palabra bendita de Dios en los Salmos habla de que Cristo Jesús, ¿verdad?, va a perpetuar hasta que el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Todas las naciones sean bendecidas por él. ¿De qué manera? Cuando uno llega a la fe y recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, mi Señor Dios le da la potestad de ser hecho su Hijo. Juan 1:12, ponme por favor en pantalla.
El mundo, ¿verdad? Somos 8,000 millones de personas. Y todas las generaciones anteriores que han habido en esta tierra son creación de Dios. Son creación de Dios. ¿Cuándo pasas de criatura de Dios a hijo? Cuando tú por fe recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. A lo mejor en mi corazón puedo tener como, pues a mi esposa, ¿no? La mitad de mi corazón a mi esposa, o la mitad del corazón a mi hijo, todo mi corazón a mi hijo. Y a Jesucristo lo tengo ahí, por ahí escondido ahí. Mi Señor pide que lo amemos a Él completamente, más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos. Dice la palabra bendita de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo está lleno de criaturas de Dios. ¿Cuándo pasas de criatura a hijo? Cuando tú crees y confiesas que Jesucristo es tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. Romanos 10, por favor, hermana. Romanos 10. Versículo 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más creyendo en Cristo. No tienes que hacer absolutamente nada, sino creer que Cristo Jesús vino a la tierra, que Cristo Jesús dio su vida por la humanidad, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Creyendo nada más eso y teniéndolo aquí como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, dice la palabra que serás salvo. Versículo 10 dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con tu corazón, mi Señor Dios te hace justo delante de Él, pero tienes que confesarlo delante de testigos, así como Cristo Jesús fue crucificado delante de muchos testigos. Tenemos que confesarlo delante de muchos testigos que Jesucristo es tu Señor y tu único Salvador. A lo mejor podemos tener aquí a Pedro, a Pablo, a María, a Juan en este corazón, pero mi Señor Dios quiere que nada más tengas a su Hijo amado en tu corazón. ¿Sí? Seguimos adelante mostrando en las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo el tiempo Dios habla de su Hijo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay una promesa hermosísima que mi Señor Dios le dio a David, el rey David, en Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amén, hermanos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, hablándole a David. Por cierto, el capítulo 7 se le conoce como el pacto davídico. ¿Por qué el pacto davídico? Porque es un pacto que mi Señor Dios hace con David. El pacto de la simiente, de la semilla que iba a venir al mundo para salvar al mundo. Repito el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Levantaré a uno de tu linaje. Recuerden, en el Evangelio de Mateo, ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene desde dónde viene la simiente de Cristo, ¿verdad? Abraham, Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus de Israel, Judá, Cristo. Judá, Cristo. Y por ese linaje, el rey David, obviamente. El rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Aquí vemos la palabra linaje, viene del hebreo sera, sera, que también significa semilla, semilla, estirpe, linaje, descendencia. De la descendencia de David iba a venir uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Afirmaré su reino. Por eso cuando mi Señor Jesucristo vino y predicó la palabra, el evangelio aquí en la tierra, mucha gente le decían, hijo de David, sáname, hijo de David, restáurame, porque sabían que venía del linaje de David. Porque hay profecía en el Antiguo Testamento del advenimiento de Cristo por medio del linaje de David. Versículo 13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí viene una doble interpretación, porque aquí está hablando mi Señor Dios de su hijo Salomón. No había templo. David quería hacerle un templo a Dios. Y le dijo Dios a David, no, tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre. Has sido un rey guerrero que has defendido a Israel. El templo lo va a construir tu hijo Salomón. ¿Sí? Y aquí hay una doble interpretación muy interesante. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tanto Salomón, su hijo, edificó casa a su nombre, que fue el templo más hermoso, más maravilloso que ha hecho el ser humano. Pero también aquí está hablando de que por medio de Cristo Jesús iba a edificar casa a su nombre. Y esa casa somos nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Los judíos no aceptaron a Cristo, lo rechazaron, dijeron que Él no era el Mesías. Y 33 años después viene la invasión del Imperio Romano y el emperador, más bien príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Ese templo era una figura del verdadero templo que iba a venir a la tierra. ¿Recuerdan cuando los fariseos enfrentan a Jesús, verdad? Porque Jesús ve que su templo es convertido en mercado y agarra unas sogas y empieza a tirar los bancos con el dinero. Había negocio ahí, negocio turbio. Y el celo del Señor, como dice el libro de los Salmos, el celo de tu casa me consume. Y empezó a tirar, a quitar a los cambistas. Y le dicen los fariseos, ¿con qué autoridad haces esto? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, destruid este templo y yo en 3 días lo levanto. Los fariseos dijeron, ¿cómo? 49 años nos llevó a hacer este templo y tú en 3 días lo vas a reedificar. Pero dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de Juan, que no hablaba de ese templo, sino hablaba del templo de su cuerpo,
que Él cuando vino y dio su vida por la humanidad, su templo, ¿verdad?, iba a ser transformado en un templo eterno, en un cuerpo de gloria. Él vino en un tabernáculo, dice la palabra. Él se tabernaculizó, él vino como una tienda de campaña, refiriéndome a que su cuerpo en este mundo era como el de nosotros, semejante al de nosotros. Pero cuando él entregó su vida y resucitó al tercer día, por amor a nosotros, esa tienda de campaña se convirtió en un templo hermoso, magnífico, lleno de gloria. O sea, su cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Cristo Jesús y lo reciba por fe y lo ame y lo alabe y lo glorifique y viva para Él, ese templo también, como dice aquí la Escritura, lo iba a edificar para siempre, dándonos este templo cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. A partir de ese momento, por fe, tenemos este templo que es ofrecido a Dios. Porque pasa algo maravilloso al creyente, al que le rinde su vida a Cristo. El Espíritu Santo de Dios pasa a morar en él. ¿Para qué? Para dormirse una siestecita, para trabajar con nosotros, para ayudarnos a dejar el pecado, para ayudarnos a ser lo más semejantes a Cristo Jesús, lo más semejantes al Señor. Para eso, entonces nos convertimos en un templo vivo de Dios. 1 Corintios 6. Rápido, vamos para allá. 1 Corintios 6, 19. Amén, hermanos. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? Aquí está la Escritura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quiere decir esta palabra que el Espíritu Santo no viene y va, ¿verdad? Hay hermanos en Cristo que piensan que el Espíritu Santo se va, regresa. No, el Espíritu Santo mora en el creyente. Juan 14 y Juan 16 así lo dice. Para que more en nosotros y esté con nosotros. Para que nos ayude, ¿verdad?, a no pecar. Para que nos ayude a ser semejantes a Cristo Jesús. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Todo aquel que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida es comprado. Comprado a precio ¿de qué? A precio de sangre. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor, es el precio que se paga por esta salvación. Fuimos comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, dice pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para que se dé una idea, hace 2 cultos el Señor me ha puesto esta palabra. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, comieron del fruto prohibido, se vieron desnudos, ¿verdad? Mi Señor Dios, ¿verdad? Observando, viendo, como les dio vergüenza que estuvieran desnudos, se cosieron hojas de higuera, agarraron una higuera, unas hojitas y digámoslo así, su intimidad la cubrieron con esas hojitas de higuera. ¿Qué pudieron haber cubierto? Nada.
¿Qué hizo Dios? Dice el libro de Génesis que los vistió con pieles de animales. Ellos cubriéndose con hojas de higuera y mi Señor Dios cubriéndolos totalmente con abrigos de mink. Pues serán de animales, ¿no? Abrigos de mink, ¿verdad? Ay, mi Señor Dios tenía en el perchero 4 o 5 abrigos de mink y los voy a cubrir. Mi Señor Dios mató a un ser inocente, a un animal. Derramó esa sangre. Fue derramada esa sangre para cubrir, perdón por lo que voy a decir, las miserias del ser humano. Ahí vemos religión. Cómo el ser humano, con sus propias obras, ideas, con sus propias ideologías, filosofías, a lo largo de la historia de la humanidad, quiere llegar a Dios. ¿Quiere llegar a Dios? Ahí vemos religión. En que Adán y Eva se cubrieron sus partes, se taparon, pero inmediatamente viene Dios y con el sacrificio de un animal inocente, derramando su sangre, mata a ese animal y cubre completamente al ser humano. Y vean desde dónde viene esto, desde Génesis, apuntando en el futuro que la salvación del ser humano, el lavamiento del pecado del ser humano iba a ser también por un ser inocente. Juan el Bautista ve llegar a Cristo por ahí y les dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero era Cristo Jesús, nuestro Señor. Al que no conoció pecado, dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? ¿Somos justos? Amén. Por nuestras propias justicias, yo soy muy bueno, qué bárbaro. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que diga yo soy muy bueno. Yo por mis obras, Carlos Slim ahí derramando sus millones a instituciones de beneficencia, Azcárraga Gallán también haciendo obras filantrópicas, pero para evadir, para... En el mundo creen que por obras la gente se salva. Y no es así. Efesios 2, vamos a Efesios 2 rápido, por favor. Efesios 2. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice el Señor en su palabra, ya está en pantalla ya. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que venga Carlos Slim y dije, no, yo, miren, mis millones, y ya soy salvo, ¿no? El enemigo de la humanidad ha engañado al mundo con este concepto de que por obras somos salvos. Pero aquí la palabra dice que porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa la palabra gracia? Un favor inmerecido, un favor que no merecemos. ¿La salvación la merece alguien? No la merece nadie. Pero me van a decir, pastor, pero es que yo no mato, yo no violo, yo no hago pecados grandes según nosotros.
Pero de repente ahorita me salgo a la calzada de Tlalpan, se me cierra un carro y yo, como el diablito, ¿no? Y ya le decía la muerte a esa persona aquí en mi mente, ¿no? Ya le insulté, ya lo critiqué. Estamos pecando delante de Dios en nuestros pensamientos. Entonces, ante Dios, necesitamos de salvación. ¿Quién nos salva? Cristo Jesús, su sangre bendita que derramó en la cruz. Sigo diciendo aquí en la palabra, porque por gracia sois salvos, un favor que no merece nadie. Nadie. Por eso mi Señor Dios envió a su Hijo. Repito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, no en María, no en Lucas, no en Pedro, no en Juan, no en Buda, no en Hare Krishna, no en Vishnu, ni en ningún hombre, en nadie. Todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Gracia, favor inmerecido, no lo merecemos, pero el Señor en su amor envía a su Hijo para que seamos salvos. Por medio de la fe, creer en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo que nos da al mundo entero. No por obras, no por hacer buenas obras vamos a llegar al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie. ¿Sí? Otra promesa de salvación en Isaías 11. Otra promesa del advenimiento de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. A veces la gente dice que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Ya no cuenta. Cuando tú estudias, ¿verdad?, detenidamente el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Todo. Desde Génesis 3:15, pasando por Deuteronomio capítulo 18, cuando mi Señor Dios le dice a Moisés que escriba, que iba a venir más adelante un profeta, al cual como a ti deben obedecer. Ahí apuntando la promesa hacia Cristo Jesús. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David. Ahí en Mateo 1, estudia la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y el papá de David es Isaí. Y dice aquí la palabra, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, una vara de ese árbol genealógico, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es esa vara? Cristo Jesús. Y vean cómo lo escribe aquí Isaías. Una vara. Yo podría señalar pues, una de estas plantitas, una vara así, toda fragilita. Así vino el Señor en carne y hueso. No vino como el árbol del tule, ¿verdad? O los ahuehuetes así enormes en Oaxaca, ¿no? San Antonio del Tule. Tuve la oportunidad de ir con mis suegros. No, hombre, enorme ese árbol. Cristo Jesús no vino así. No vino así diciendo, admírenme, glorifíquenme, yo soy el Hijo de Dios. Vino como una vara, así. Demostrando que humildad. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, hablando nuevamente de esa simiente. La palabra vástago significa renuevo o rama tierna que brota. Aquí están unas plantitas, están brotando. Ese es un vástago. Es un vástago de una planta, ¿verdad?
Renuevo o rama tierna que brota del árbol o de otra planta. Otra definición, persona o descendiente de otra. O sea que del linaje de Isaí, ¿verdad? Iba a venir un vástago, iba a retoñar desde sus raíces. ¿Y cuál es su raíz? Desde el principio, desde Adán y Eva, como lo explicamos al principio. Versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se va a llevar por las apariencias del ser humano. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. Pero aquí no se refiere a los pobres de condición, sino pobres de espíritu. Alguien que es pobre de espíritu es alguien que reconoce que está mal y que necesita de Dios. Necesita de Dios. Ese es el pobre de espíritu, el que se humilla ante Dios y le dice a Dios, Señor mío, yo no puedo. Ayúdame, ayúdame. Yo te necesito en mi vida. Lléname, llena mi alma, llena mi corazón. Este mundo de inmundicia, ¿verdad? Que nos, bueno, a nosotros, a mí no, bueno, a la iglesia no. Que yo sepa, ¿verdad? Pero no nos tiene entretenido el materialismo, el consumismo. No nos tiene entretenido el enemigo con todas esas cosas. Ahora ya podemos tener como 10 plataformas de series y de películas y a precios accesibles. Qué buenas personas, ¿verdad? Qué buena gente son. No, señores, es para tener entretenida a la gente y no pensar en su ser. Porque somos un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno se pone a meditar, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿A dónde voy a ir? Tenemos algo que le pertenece a Dios. El espíritu de vida, ¿verdad? Es de Dios. Y también un alma. ¿A dónde va a ir esa alma? Pero el enemigo, haciendo su trabajo, mantiene entretenido al mundo entero y ni quien se acuerde de Cristo Jesús en Navidad. ¿Están esperando al viejo panzón? ¿Y Cristo dónde está? Por eso, materialismo, consumismo, todo lo que nos ofrecen las redes sociales y series y películas tienen al ser humano así. No dejándolos pensar en su ser. ¿A dónde voy a ir después? Hay una eternidad para todo ser humano. Una con Dios en su paraíso bendito y hermoso. Y otra en el infierno. ¿Existe el infierno? Y mi Señor Jesucristo, cuando vino y predicó la palabra, su palabra habla más del infierno que del cielo. Habla más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Para alentarnos, para decirnos, sígueme. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Satanás tiene engañado al mundo entero. Apocalipsis 12 dice la palabra bendita de Dios. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Satanás. Vean lo interesante de este versículo. Por eso hay que escudriñar la palabra, letra por letra, coma por coma. Y fue lanzado fuera el gran dragón.
Luego viene una coma y dice la serpiente antigua. Esa serpiente de la que hablamos al principio, ¿verdad? Hablamos al principio de la serpiente. La serpiente comenzó engañando a la primera pareja en el mundo, Adán y Eva. Comenzó engañando a ellos dos. A lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, ¿en qué se convierte? En un gran dragón. ¿Qué diferencia hay de un coralillo por ahí? De una serpiente. ¿Qué diferencia hay de esa serpiente a un gran dragón? Muchísima la diferencia. Conocemos a los dragones, ¿sí? Son grandes, son fuertes, son poderosos, ¿no? Destructores. Satanás empezó como una serpiente engañando a la primera pareja y está terminando en el último tiempo sus días como gran dragón engañando ¿a quién? Al mundo entero, dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se dan cuenta? Cómo Satanás a lo largo de los siglos hace su trabajo y engaña y mantiene al mundo engañado con tanta religión, tanta ideología, tanta filosofía, tanto pensamiento de hombre. Cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad por ahí, decían, ¿no? Cada quien tiene su verdad, pero toma su verdad de lo que consume en el mundo, ¿verdad? Nos volvemos sincréticos, tomo de aquí, tomo de acá, tomo de acullá, entonces armo mi propio criterio y digo, esta es mi verdad. Yo así pensé, antes de ser cristiano, hijo de Dios, pero yo me pregunté, ¿tiene que haber una verdad absoluta de las cosas? ¿Y cuál es esa verdad absoluta de las cosas? Cristo Jesús. Es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ven religión ahí? ¿Ven religión en creer en Jesucristo? Traen los hermanos sus animalitos aquí para sacrificio y cosas que practicaban en el judaísmo. No. Cristo Jesús nos libra de todo eso y por fe en Él solamente nos da vida eterna y salvación. ¿Sí? Así es de que, mis amados hermanos, la historia de la humanidad se define entre Génesis y Apocalipsis. La historia más grande y más amorosa del mundo está en que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, póngame mi hermanita, por favor, Juan 3:17, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. No vino a condenar Cristo. Pecadores, arrepiéntanse si no se van al infierno. Así vino Jesús. No le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Yo no te acuso, yo no te juzgo, pero ya no peques más. Misericordia, misericordia de nuestro Señor bendito. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No estamos viendo tinieblas en el mundo?
No estamos viendo cosas horribles en el mundo que yo bueno, voy a divulgar mi edad, ¿verdad? Pero que hace 40 años yo no veía. Estamos viendo cosas terribles. La maldad se está multiplicando como al principio el prediluviano. Como dice Génesis 6, todo pensamiento del ser humano era de continuo solamente el mal. O estamos viviendo en un mundo de fantasía, qué bárbaro. La utopía que yo pensé hace 40 años se está cumpliendo. Todo amor, toda amabilidad. ¿Estamos viviendo eso? Estamos repitiendo lo que pasó al principio. ¿Qué debemos de hacer? Creer en Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. Y Él nos da la potestad de ser hechos sus hijos, de criatura a hijo de Dios. Porque Cristo Jesús en su palabra dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese entrar y salir habla de libertad. Libertad en todos los aspectos. Libertad de idiosincrasias, libertad de pecado, libertad de iniquidad, libertad de religiones, libertad de estereotipos. De todo eso el Señor nos libra. También dice el Señor en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.